Mira a la persona que está a tu lado y dile, hermano, la última palabra la tiene Dios. Amén. No el médico. No el médico quien te vio. No el abogado quien te consultó. Amén. La última palabra la tiene Dios. Yo siempre digo que donde termina de caminar el hombre es donde comienza a caminar Dios. Pero las únicas imposibilidades que tiene Dios es la que nosotros mismos le ponemos. Porque sabes que, mi querido hermano, Dios camina con la fe del creyente. Y Él va a llegar a donde tú lo lleves. Y donde tú te detengas es donde se va a detener Él. Por eso es que hay personas que tienen un Dios que solo sana gripe y hay otros que tienen un Dios que resucita muertos. Bendito sea Dios, amén. Yo no sé cuál es el Dios tuyo en esta tarde, bendito sea Dios, amén. Pero el mío resucita muertos, bendito sea Dios. Jesús dijo tener fe en Dios. Esa palabra tiene muchos sinónimos. Sinónimos son dos palabras escritas diferentes, pero que tienen el mismo significado. Entonces, si tú buscas los sinónimos de la palabra fe, significa seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción. Y Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22, tener fe en Dios para mover montañas, para que nuestras oraciones sean escuchadas, dice el versículo 23 y el versículo 24. Seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción en Dios. Y todo lo tenemos que hacer así, con Él, cuando se trata de Dios. Cuando oramos, la oración, mi querido hermano, significa tener un diálogo con Dios, conversar con Dios. Cuando nosotros oramos, no estamos soltando palabras a ver quién las escucha. Tú tienes que estar seguro, tú tienes que estar convencido que aunque Dios no se vea, Él está ahí. Y que Él está escuchando esas oraciones. Y orar, mi querido hermano, no es rezar. Orar significa tener una conversación, un diálogo con Dios. Rezar es otra cosa y otra cosa necesaria. La Biblia dice, recen sin cesar para que no caigan en tentación. Y yo siempre digo que para pecar primero tiene que haber una tentación, pero mira lo que hacen los rezos. Y lo importante, mi querido hermano, que a veces los otros hermanos critican nuestros rezos, ¿verdad? Y a veces dicen que empiezan a utilizar versículos en la Biblia, que más luego vamos a explicar esto, pero empiezan a decir que al Señor no le agradan las vanas repeticiones atacando nuestros rezos, pero lo que hace, por ejemplo, el rosario y las devociones nuestras como católicos, lo que hace esas cosas, mi querido hermano, es hacer que nuestros pensamientos estén ocultos en las cosas de arriba. Para que cuando llegue la tentación, para que cuando llegue un problema, cuando llegue una circunstancia, mi querido hermano, pues no nos mortifique, no nos desespere, o para que cuando llegue esa tentación, tú no caigas en tentación y así no pecas. Aquel que siempre está rezando, aquel que siempre está cantando, aquel que siempre está en las cosas de arriba, del cielo, cuando lleguen las tentaciones va a poder resistirlas. Y eso es lo que hace el rosario. Y eso es lo que hacen nuestros rezos. Pero orar significa hablar con Dios. Y esto requiere fe. Y tú tienes que tener la seguridad que a pesar de que no se ve, Él está ahí.
Y tiene que tener la seguridad que Él escucha esa oración y que se va a manifestar en esa oración, que te va a responder. Jeremías dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Si tenemos un Dios que responde. Y alguno hoy dirá: pero hermano, yo le hablo y ese hermano nunca me responde. ¿Sabe por qué? Quizás no te responde porque no le das una oportunidad, porque hablas demasiado. Y un diálogo es eso, tú poder expresar y luego escuchar. Y si tú pudieras lograr eso en tu matrimonio, tú hoy quizás no tuvieras problemas. Si tú pudieras lograr eso con tus hijos, hoy quizás no tuvieras problemas. Si pudieras lograr eso con tu compañero de trabajo, quizás no tuvieras los problemas. A veces solo queremos exponer, pero nunca escuchar. Pero es lograr eso, ¿verdad? Y lograr de que, creer de que Él está, ¿verdad? Y que Él galardona, dice Hebreos 11:6, que galardona a aquellos que en quien esperan. O sea que esa oración va a traer una respuesta. Y nosotros tenemos que descansar en lo que tú y yo estamos creyendo. Mira, la Biblia dice que hay muchas cosas que tenemos que entender de esto. Y la oración, los rezos son dos cosas. Quizás con la misma renovación carismática nosotros entendemos cómo esto todo funciona, porque lo lindo de los grupos de oración es que comenzamos, ¿verdad? Pidiéndole perdón a Dios. Pedro hoy les hablaba sobre eso, ¿verdad? Como antes de nosotros, ¿verdad?, entrar en la presencia de Dios, nosotros tenemos que estar en buenas con Dios, tenemos que estar bien con Dios. Pues comenzamos pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, y hacemos las paces con Dios para que podamos estar bien. Y este sacramento también de que está clasificado como sacramento de sanación, lo que hace es eso: sanar nuestra relación enferma o dañada que tenemos con Dios, y nos lleva ahora a hacer las paces con Dios y a vivir en gracia. En las grupos de oraciones, mi querido hermano, se invoca el Espíritu Santo, y hay que invocar al Señor en nuestras vidas, y se alaba a Dios, y luego se hacen peticiones, y están todos los segmentos clasificados diferentes, y al final se da gracias a Dios. Hay personas, mi querido hermano, que cuando están dando gracias a Dios empiezan a alabar a Dios, y cada cosa, ¿verdad?, tiene su momento. Y esto es importante que entendamos estas cosas y que tengamos seguridad en todos estos pasos que estamos haciendo, porque esto es lo que va a hacer que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Pedir a Dios. ¿Sabe lo que dice Santiago? Pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Lo que yo entiendo que está diciendo Santiago es que hay oraciones que sí llegan a los oídos de Dios y que hay oraciones que no llegan a los oídos de Dios. Claro, Santiago, capítulo 4 nos dice: aquellos que, ¿verdad?, están pidiendo por sus propios intereses, caprichos, y pues hay personas que piden de esa forma que no esperen del Señor. Pero a veces, mi querido hermano, no sabemos pedir, y el Señor nos enseña a nosotros a cómo pedir por las cosas que queremos. Santiago capítulo 1 versículo 6 nos dice: todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Donde hay dudas no hay fe. Y de nuevo aquí estoy hablando que todo tiene que ver con la seguridad, la certeza, confianza que nosotros tenemos en las cosas que hacemos con Dios. Pero hay que tener la seguridad, ¿verdad?, que Dios
A pesar de que no se ve, Él está ahí, y que el viento no se lleva mis palabras y que Él las escucha, y creer que si las escuchó se va a manifestar en ella. Mira lo que dice la primera de Juan capítulo 5 versículo 14, dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y dice: y si sé que me escuchó, sé que tendré lo que le he pedido. 3 veces Él habla de saber. Él sabe que Dios está, Él sabe que Dios quiere, Él sabe que Dios puede, y Él sabe que Dios hará. Y cuando tú caminas de esa forma, con esa seguridad, mi querido hermano, tú vas a contemplar la gloria de Dios. Pero tú necesitas saber. Pedir, mi querido hermano. Pedir a Dios, mi querido hermano. Nosotros le pedimos a Dios, y esto es otra cosa que es importante que entendamos, que todo proviene de Dios. Nosotros las cosas se las pedimos a Dios y luego los sellamos con el nombre de Jesucristo. Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre te lo concederá. Cuando oramos, mi querido hermano, oramos a Dios y luego tenemos momentos para pedir a Dios. Sí, es crear una amistad con Dios, es crear una relación con Dios para que luego puedas atreverte, mi querido hermano, con toda confianza a pedirle. Jesucristo se retiraba a orar, los discípulos se retiraban a orar con Dios. ¿Para qué? Para luego estar llenos de Dios, estando llenos de Dios, pudieran ministrar en el nombre de este Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, hay una historia de Pedro yendo donde una mujer llamada Tabita, que había muerto, una mujer buena que ayudaba a todos los necesitados. Y cuando llegó a donde estaba esta mujer, ya todo el mundo estaba llorando la muerte de ella, y mandó a sacar todo lo que estaban llorando. Y dice la Biblia que se arrodilló y oró a Dios Pedro. Y luego le dijo a Tabita: levántate y anda. A veces parece, cuando yo escucho personas decir: órame, hermano Niro, o quiero que ores por eso, es como si entráramos a una súplica o entráramos a negociar con las circunstancias. Y nosotros no le hablamos, no le oramos a las circunstancias. Nuestra oración es a Dios, y luego nos acercamos a las circunstancias para que en el nombre de ese Dios, lleno de ese Dios, pues ahora, mi querido hermano, el poder de Dios se manifieste con una orden que damos a estas circunstancias. Levántate, le hablaba Jesús. Éfata, ábrate. Sal. El Señor solo daba órdenes, mi querido hermano. Los discípulos solo daban órdenes. Sabes, mi querido hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Y a veces las cosas tardan para llegar, o quizás no nos concede lo que estamos creyendo en el momento, y no quiere decir que Él no esté obrando. Dios que lo ve, nosotros tenemos una mirada limitada, y Dios ve el panorama completo, y Dios sabe que quizás para Él darte esto que tú le estás pidiendo, Él primero tiene que condicionar esto, tiene que mover esto, tiene que sacar esto de tu vida. Porque si te la da bajo las condiciones en cual tú te encuentras, en deber de ser una bendición, ahora puede ser hasta una maldición. Amén. Entonces Dios está haciendo. Tú mantente quieto, tú mantente firme en lo que estás creyendo, esperando. Ahora Dios está obrando, Dios está haciendo. Ahora le toca a Él, mi querido hermano. Tú eres el que tiene que dar el primer paso, y ahora le toca a Dios dar el segundo paso. Tú ahora ya hiciste lo más difícil, mi querido hermano, es creer en Dios, creer que tu oración fue escuchada, creer que el Dios ahora te va a conceder eso, y ahora le toca a Dios
mover y hacer lo que Él le toca hacer para darnos eso que nosotros estamos creyendo y esperando recibir. Algunos lo verán hoy aquí, algunos lo verán mañana, mi querido hermano, algunos lo verán en la próxima semana. Yo siempre digo que lo importante no es cuando lo veas, sino creer de que ya lo tienes. Amén. Y cuando tú lo creas ya tener, es que Dios te lo concederá. Amén. Más mira a la persona que está a tu lado primero y le dice, dile, no te preocupes, dile, no te preocupes. Dile, porque Dios es capaz. Y Él es capaz de obrar en tu vida. Y Él es capaz de concederte ese milagro. Él es capaz de hacer grandes cosas en tu vida. ¿Por qué no te atreves a declararte sano en este momento, libre? Decirle gracias, Señor, gracias, gracias. Tú que nos estás viendo ahí en tu casa, ahí, tú que nos estás viendo ahí en la televisión, escuchando en la radio. Levanta tus manos y dale gracias también a Dios por lo que tú crees que hoy has recibido. Dale gracias por tu milagro, dale gracias por tu sanación. Dale gracias. Gracias, Señor.